Pronto. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes en México, buenas noches en Brasil. Muchísimas gracias por decidir pasar un tiempo con nosotros en medio de el tsunami de webinarios, cursos, charlas que hay todos los días por internet. Muchas gracias al SIGA de la UNAM de México, Morelia. Muchas gracias a la revista LAC, a Adrián Orozco, que está aquí ayudando a la transmisión, así como Natasha Pereira, que está grabando y está organizando todo desde Brasil. Para mí es un enorme, enorme gusto y gran placer estar con grandísimos amigos, colegas, maestros, Sandro Dutra y Rogerio Oliveira, que estamos aquí compartiendo esta reunión. Una forma en que pensamos de poder traducir en portugués bate-papo es pues charla entre amigos, ¿no? Es realmente eso. Solo para hablar muy brevemente, Sandro Dutra pues está en la Uni Evangélica y en la Universidad Estadual de Goiás en Brasil. Rogerio Oliveira es profesor, investigador en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, también en Brasil, y pues yo me llamo Adi Lazos y estoy en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, en Morelia. Entonces, pues bienvenidos a todos y muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Esta tarde vamos a hablar sobre un tema que se llama paisajes autobiográficos, que me gustaría, bueno, si alguien también quiere dar algunas palabras sobre eso, pues fue algo que surgió hace unas semanas en una conferencia con Juanita Salas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola, Reyani. Donde, bueno, pues salió ese concepto de paisajes autobiográficos. Quisiera, no sé si quieren decir alguna cosa. Sandro, Rogerio. Sí, gracias, Ade. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos los amigos en México, los amigos en Brasil. Es un gran placer para nosotros acá. Estaremos compartiendo esta charla, como Ade muy bien dice, una charla entre amigos. Y la temática de los paisajes autobiográficos, no hay un concepto propiamente construido, pero una discusión mucho más no tan académica ni tan personal, pero yo pienso que es algo que la pandemia ha abierto para nosotros en términos de romper las tradiciones, las estructuras más formales. Entonces, una discusión que envolve los paisajes, pero los paisajes como estos paisajes habitan nuestras vidas personales, nuestras memorias, nuestras formas de percibir el mundo y también al mismo tiempo, no solamente las formas personales, pero también nuestras relaciones académicas, porque mucho de nuestras escolhas, mucho de aquello que nosotros pensamos, el mundo académico decorre de nuestra ego-historia o una historia autobiográfica y la presencia de todas estas autobiografías, todas las referencias familiares, culturales, lingüísticas, musicales, y todas estas cosas que nos hacen ser una persona distinta uno de los otros y como que esto, especialmente el medio ambiente, la naturaleza y los paisajes están conviviendo con nosotros y nos ayudando a construir nuestras propias personalidades y nuestras escolhas personales y académicas también. Okay. Uma coisa interessante nós trabalhamos com paisagem, basicamente com a transformação do paisagem, e agora nos vemos obrigados a reconhecer o quanto de subjetividade, o quanto de sutileza, o quanto de arte, o quanto de espiritualidade a paisagem tem. Então, a ideia hoje é deixar um pouco de lado as questões acadêmicas
e entrar um pouco mais nessas questões subjetivas, né? Ujú. Y nada más completando lo que dice Rogerio de esa subjetividad, pues en realidad en la ciencia usualmente buscamos que sea muy objetiva nuestra investigación, pero en realidad no nos podemos desprender de esa subjetividad, de ese acervo de experiencias, de memorias que tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces, esa es la idea, ¿no? De ver cómo ese paisaje, pues nosotros hacemos nuestras propias proyecciones sobre el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, considerando que los tres trabajamos con paisajes en historia ambiental, pues resulta muy interesante platicar sobre esto. Y hemos estado preparando esta charla. Y fue un poco difícil porque encontramos muchísimos temas muy interesantes que pueden ser discutidos, incluyendo el uso de los sentidos y muchos otros puntos, los recuerdos. Sin embargo, pudimos escoger 3 grandes temas que son los que vamos a tratar. Uno son los viajes, o sea, el paisaje, viaje, el paisaje, literatura, paisaje, música. Vamos a hablar un poco de nuestras experiencias propias que fueron construyendo pues las bases de nuestros temas de investigación y a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y nos gustaría mucho, si ustedes en Facebook, quien nos esté viendo, o por YouTube, si alguien tiene preguntas o comentarios, las vamos a ir recopilando para traerlas aquí a la conversación al final de estos temas. ¿Puede ser? Tranquilo. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de los viajes. A ver, parece que Rogerio nos quiere contar alguna cosa sobre eso. Ok. Primeiramente, é muito estranho, muito raro se falar de paisagem quando estamos encerrados em nossa casa, em uma quarentena gigantesca. Então, falar parece uma coisa meio masoquista, né? Pensar nos espaços abertos e todo quando estamos presos. Mas é interessante ver como que a paisagem habita dentro de nós outros, né? Então, é isto, né? Então, primeiramente, nós temos alguma coisa, vou falar um pouquinho sobre as origens do termo acadêmico, né? Que paisagem tem alguma coisa erudita. E uma coisa interessante que falava com Adi é que os campesinos muito raramente utilizam a palavra paisagem. Paisagem é um recorte de nós outros. Então, isso é uma coisa distinta, né? E uma coisa também muito interessante é que um grande geógrafo, o Claval, ele disse que o paisaje miente, o paisaje é um mentiroso, porque a paisagem esconde coisas. O tempo trata de esconder tudo que aconteceu, a história todo, e se perde muita coisa. Então, classicamente, a paisagem significa a interação de processos naturais e atividades humanas. Então, processos naturais e atividades humanas. Mas há uma outra cosita aí. Se falamos de atividades humanas, precisamos ter alguém que la vea, que mire o paisagem. Então, é um terceiro componente importante, é quem está mirando o paisagem, quem está interpretando, quem está vivendo o paisaje. Então, é sobre isso que vamos falar um pouquinho hoje. Quando vemos uma paisagem, eu vou pedir licença para passar aqui uma pequena imagem. Cá. Share. Um pequeno exemplo. Quando miramos uma paisagem, não é solamente nossa retina que se impressiona. Existe um montão de emoções, sentimentos que participam destes. Então, não é solamente nosso olho que vê a paisagem, mas nossa alma mira a paisagem também. Então, a paisagem é nosso olho,
mira o paisaje, mas nossa alma dá um tempero, dá um gosto ao que estamos vendo. Então, existe quando miramos uma paisagem como essa, que é em Rio Paraíba do Sul, é interessante que na paisagem conta dois tipos de histórias. Histórias históricas, vou falar assim, e históricas personais. As histórias históricas seriam que histórias estão nesta paisagem? O que aconteceu acá há como 8 milhões de anos, ou o que aconteceu acá há 100 anos atrás? Então, disso se ocupa muito a história ambiental, a ecologia histórica, a arqueologia, tudo isso é um motivo de investigação. Mas uma coisa interessante também é e as histórias personais. O que tenho eu quando miro uma paisagem? Nietzsche dijo que de los sentidos que vem toda a autenticidade, a buena consciência, a evidência de verdade. Então, os sentidos são a porta de entrada ao interior do paisagem. Por los sentidos, nós percebemos a paisagem e la vivemos. Cada paisagem é como se cada paisagem cantasse uma canção à nossa alma. Então, é interessante nos perguntarmos, né? Que paisagem me evoca o quê? Que paisagem me gusta mais? Que paisagem me hablam mais e que paisagem me hablam menos? Te gustam mais os espaços abertos ou os espaços cerrados? Então, isso são coisas interessantes que mostram a subjetividade que existe no paisagem, né? Que olores despertam cada situação. E o silêncio. Qual é o papel do silêncio do paisagem em tu espiritualidade? Isso é importante pensarlo, né? Como que o silêncio nos habla sobre espiritualidade, sobre Deus, que seja. Em ecologia, agora um pouquinho de minha história personal, existe uma divisão um pouco informal entre formações abertas e formações cerradas. Por formações cerradas, evidentemente, são os bosques, em que quem estuda o bosque fica dentro, fica submerso dentro de los árvores. E hoje estava pensando sobre essa nossa charla e me dei conta que os bosques, a mim, embora, aunque eu trabalho com bosques como desde meus 18 anos, ou coisa por aí, estou constantemente dentro dos bosques, mas os bosques não gravam, não tenho muitas memórias de dentro do bosque. Para mim, das formações abertas, eu tenho muito mais memórias. É interessante isto, né? Então, a amplitude dos espaços abertos, sejam os campos, sejam as cumbres das montanhas, me construído muito do que sou hoje. Então, eu diria que as paisagens abertas fazem parte de minha bibliografia. E esses espaços vazios e abertos dizem muito de minha espiritualidade. Eu devo muito a esses espaços um certo desenvolvimento de uma pequena espiritualidade que todos nós outros somos capazes de ter quando conseguimos ouvir o silêncio. Bom, agora vamos falar de como viajar, já que o tema que me toca é as viagens. Eu tinha como 6 anos de idade quando me apresentaram uma bicicleta. E a bicicleta é uma coisa muito interessante que todas as crianças, a maioria das crianças ganharam uma bicicleta ou tiveram como andar de bicicleta quando pequenos. E quase todos os ninhos han viajado por terras distantes, terras de sua imaginação. E comigo não foi diferente. Então, claro, eu usei bicicleta como qualquer ninho. Depois, muito mais tarde, quando eu já tinha como 60 anos, o trânsito em Rio de Janeiro se tornou completamente impossível, que eram as obras das benditas Olimpíadas. Se parou todo. Eu demorava como 2, às vezes 3 horas para ir de minha casa até a universidade, e um dia eu falei, basta. Então,
quase um protesto. Eu vou de bicicleta. E quando vi, fui muito mais rápido e cheguei muito bem humorado, muito distinto de quando vai de carro. Então, é interessante. E desde então, me vi cada vez mais envolvido com bicicleta e passei a usar a bicicleta como uma ferramenta de trabalho. Então, como certos geógrafos estudam usando imagens satelitales, eu estudo o paisaje usando a bicicleta. Então, isso foi muito interessante. Pero se começou, se empiezou isso todo com pequenas viagens de minha casa até a universidade. E é interessante, porque um coche, você pode manejar o coche mal-humorado. Uma bicicleta, jamais. É impossível manejar uma bicicleta mal-humorado. Um coche é muito fácil. E no primeiro contato que tive foi uma viagem, foi quando tive o prazer de conhecer Sandro em Portugal. E fiz uma viagem com meu filho Marcos, e andamos por Portugal, como 300 quilômetros, não sabíamos nada de bicicleta. Quando o primeiro pneu se furou, foi uma tragédia, uma tragédia terrível. E então, andamos por uma grande parte e chegamos finalmente a Guimarães, onde encontramos Sandro, conheci Sandro em Guimarães e sua esposa, e tivemos então, me acordo perfeitamente, na praça de Guimarães, do 7-1 de Alemanha e Brasil. Foi inolvidável. Então, a partir de allá, a bicicleta entrou muito. Então, presentemente, estou trabalhando com Lucas Brasil. Ele está fazendo sua tese doutoral em geografia, obrigado. E a nossa base de trabalho, nossa base de observação é a bicicleta. Então, estamos trabalhando no Vale de Paraíba, por dois motivos, né? O primeiro é que, falta de plata, não há financiamento, então não temos dinheiro para coche, para nada, então vamos de bicicleta mesmo. E o segundo é a possibilidade de usar a bicicleta como uma forma de se perceber o paisaje, né? Então, vamos lá? Então, creio que firmemente que o paisaje é algo que se logra com cada viagem. Sentimos calor, sede, agotamento, pero estamos rodeados por el espaço aberto. Muitas perguntas novas para a história ambiental sucedem nesses encontros entre quem estuda o paisaje, mediados por la bicicleta. ¿Cuántos paisajes nos tiene que hablar? Es nuestra voz interior, es la voz de Dios dentro de nosotros. Es el paisaje que nos mira. Entonces, queria terminar lendo pequeno trecho de cuento que escrevi com minha prima querida Lúcia Penteado, que se chama El Paisaje que Passa, e que conta pouco como foi a primeira viagem que fiz de bicicleta, e dessa vez vai ser contando não paisagens bonitas, mas em uma rodovia cheia de carros e todo, e como trabalhar, como começar uma viagem de bicicleta em uma rodovia cheia de carros. Então, vamos lá. O automóvel conduzido por meu vizinho se detuvo em um acotamento de uma autopista concorrida em las afueras de Rio de Janeiro. Tuvo que sacar rapidamente a bicicleta del porte de equipajes, a mochila, casco e botellas de água. Era o começo de minha viagem. Parecia arruinado este passeio que tinha a intenção de passar com segurança por trecho onde não é recomendado a bicicleta na cidade de Rio de Janeiro. Então, tive que pedir a um vizinho que me levara fora da cidade para começar minha viagem. Então, ajustei. De repente, me encontrei em meio de um caminho muito concorrido por carros e caminhões e todo, com as coisas esparcidas por el suelo. Ajustei o equipaje lo melhor que pude, no asiento, me puse el casco e, oscilando a medias, empecé a pedalear. Iba para São Vicente de Minas Gerais, que é um estado de Brasil, muito lejos de Rio.
Tenía un largo camino por delante. Solo 2 ideias me eram claras. O desejo de viajar por el mundo pedaleando e volver a visitar os paisajes de Minas Gerais. Era minha primeira viagem de bicicleta solo. Apenas começava e minha emoção interna era máxima, e, apesar de estar numa carretera com muito movimento. Né? Havia passado a semana anterior em crises, com medo do viagem, com medo de algum imprevisto, com medo de sair de casa, com medo de... Um claxon muito largo e agressivo me sacou de concentração. Era um automóvel que passou a menos de meio metro de mim, innecessariamente. Foi bueno, porque caí em el aqui e el agora. Estava em uma carretera muito transitada. Não era lugar para passear em mis pensamentos, como se diz em português. Não era lugar para viajar na maionese. Respirei, me tranquilizei e encontrei a pista ideal para andar em bicicleta e seguir. E esse caminho angosto encontrei não só mi lugar no caminho, sino também uma postura interior para toda a viagem. Atenção e cuidados ininterruptos, pero sempre deixando-me envolver por el paisaje. A sensação de andar de bicicleta é curiosa. Aunque pareça uma coisa repetitiva, não é realmente nada aburrida. Devido que é uma forma de desplazamento que combina o esforço físico com o equilíbrio de uma maneira dinâmica, a bicicleta é uma atividade extremamente lúdica que estimula os sentidos ao permitir a liberação de endorfinas. A liberação de endorfinas. A bicicleta se convierte em uma extensão do corpo e sua condução se convierte em um processo de melhora permanente que permite conhecer-me melhor e também a bicicleta em si, as possibilidades de manobra e todo. Apesar do tráfego intenso da carretera, retomei o aspecto de los que pedalean, centrando-me em los detalles. De imediato, uma pequena plantita que crescia entre as grietas do asfalto me chamou a atenção. Era um rompe-pedras, quebra-pedras em português, Philanthus niruri. Uma plantita medicinal, excelente para problemas de cálculos renais. Pensei comigo mesmo, quem mais habría importado com uma plantita tão pequena ao lado desta carretera? Com as bicicletas não há lugar para aburrimento. Com os olhos escaneando lentamente ao que está ao redor, todo se convierte em aprendizagem e novidade. Em coche, o paisaje passa por ti. Em bicicleta, és tu que passas por el paisaje. Então, é só um pedacito do cuento. Era isso que tinha a falar. Solamente isto. Muchas gracias. Qué lindo. Muchas gracias, Rogerio. Como siempre, muy, muy lindo. Parece que fuimos contigo a andar en bicicleta. Sí. Bueno, viendo un poco el tiempo que llevamos y siguiendo el flujo de nuestra charla, si les parece bien, podríamos comenzar un poco más con el tema de literatura. Adi, gostaria de falar um pouquinho, sí. se me permite. Claro, Sandro. Falar um pouco deste conceito de la paisaje e las viagens, como Jorge muito bem colocou acá. Uma coisa que para mim é um tipo diferente de viagem, que é uma viagem geográfica, mas uma viagem que quando eu era um niño e estudava na escola pública em Minas, no sudeste de Brasil, quando chico, pequeno ainda, me gostava muito visitar a biblioteca de minha escola e eu fazia um tipo de viagem entre as paisagens por las obras geográficas. Então, conhecia, por exemplo, el Cerrado, que hoje é parte de uma paisagem muito distinta e muito afetiva para mim,
pero las visiones de la caatinga, de las restingas, los recifes, de lo cerrado, de las vegetaciones, de los montes, de la ciudad. Por ejemplo, la primera vez que pude visitar a Chicago, por ejemplo, me lembraba de un libro de geografía en que los libros mostraban un edificio en la forma de una maíz. Y por la referencia, la gran producción de maíz en aquella región de Chicago. Y entonces, pero mucho antes, anteriormente, yo había visitado esos paisajes por los libros de geografía. Y hoy yo pienso también que son viajes. Por ejemplo, estoy a leer y gostaria de mandar um abraço muito grande para minha amiga Cláudia Leal. Estou lendo Landscape. Cláudia Hola, Leal. Claudia. Cláudia. Quando vires, mandamos um beijo para vocês. Então, Cláudia trabalha com esse conceito de paisagem da Berkeley School, né? Que também com uma influência muito grande de Karl Sauer, que Jorge mencionou também. Me lembro também, por exemplo, de William Cronon, em Nature's Metropolis, quando ele hacía referencia de su, cuando enquanto criança visitava sus abuelos vindo de Costa Leste hasta Wisconsin, pasando por Chicago, esta paisaje industrial que posteriormente foi importante para a construção, que para mim é uma das melhores obras de história ambiental. Também Donald Worcester com Dusty Bow, con las viajes con el Kansas, todas esas paisajes del Kansas. Y entonces yo pienso que nos también hacemos otros tipos de viaje, y la literatura, que será nuestro próximo bloque, también nos permite. Y si me permite, tengo acá para mí la mejor referencia de todas, que es Gabriel García Márquez, que yo consigo viajar en las paisajes de Colombia, en los montes, en las ciénegas, en todas esas paisajes tropicales, las plantaciones de bananas, etc. Y es como si los sentidos también de esos paisajes, como los aromas, las personas, es como si fuese algo también que nos aproximase de este ambiente, de esta narrativa, de estas historias. Entonces es algo también que yo pienso que nós también podemos viajar por los libros, sean los libros didácticos de geografía, cuando hacemos esto en nuestras escuelas, o también cuando podemos leer ciertas literaturas que también nos hacen, nos permiten hacer estas viajes, que son belísimas también, y de la misma forma impactantes y también constructivas en nuestra manera de ver la naturaleza y ver el mundo que nos cerca. ¡Ay, qué lindo! Ay, sí, siempre es un placer escucharlos. Y bueno, tomando ese gancho que hizo Sandro, y bueno, y creo que todos compartimos el gusto por viajar. Ya a mí también pues he tenido esa oportunidad, y ahora pues vamos a tocar un poco más el tema de viajar dentro de la literatura, como bien Sandro lo contó, que pues son viajes de la imaginación, ¿no? Últimamente estoy en un taller de cuento con el profesor Antonio Monter, y justo el miércoles pasado hablábamos de cómo la literatura, cómo escribir, pues nunca cuenta la historia completa, o sea, nunca se pueden tener todos los detalles de la escena. Entonces, esos detalles que no alcanzan a ser narrados, pues se llenan con la imaginación del lector. Y así, pues también, así como a Sandro lo lleva a los paisajes de Colombia, también a la de otras historias, ¿no? O sea, hay un paisaje imaginado en su cabeza al estar leyendo este tipo de obras también. Hace unos años que estuve pues en el departamento de geografía de la PUCI con Rogerio, justamente, hicimos un
un experimento muy divertido con la gente del Instituto de la Cátedra de Lectura de la UNESCO, ILER, se llama ILER, ahí dentro de la universidad, y junto con Giuda, Lucia, Alex, Gabriel y todo el equipo de ellos y también pues de nuestro laboratorio, pues experimentamos haciendo algunas obras literarias, ¿no? Sobre todo utilizando los resultados de nuestras investigaciones para generar otro cuento, una pequeña novela, una carta. Entonces fue una exploración muy interesante que bueno, es otra manera de hacer también divulgación científica, ¿no? Porque puede tratarse de ficción, que no es algo verdadero, pero sí necesita ser verosímil, o sea, tiene que tener cierta coherencia, tiene que estar sustentado en información real, y ya la creación de personajes que cuenten esa historia, eso pues ya viene de nuestra cosecha, ¿no? De nuestra imaginación. A mí me encanta escribir cuentos porque se puede hablar de lo que uno quiera, puede viajar tan lejos como la imaginación lo permita. Así se pueden de esa otra manera pues explorar desde otra dimensión los paisajes. Yo les voy a compartir un pequeño cuento que escribí hace un par de días y es cortito, fue inspirado por un recuerdo que tengo de mi abuela cuando la acompañaba al mercado en la Ciudad de México. Y bueno, se los voy a leer y luego les voy a contar cuáles son los paisajes asociados a ese pequeño, pues a esa obra. Bueno, ¿a cómo el kilo, Chalito?, preguntaba mi abuela mientras metía su uña larga del dedo índice en la pequeña montaña de mole sobre el puesto del mercado. Probó la muestra catando la calidad del preparado. El contacto del mole con sus papilas gustativas desatóle un torbellino en su acervo de experiencias personales. La textura del mole era entre pastosa y arenisca. Su edafología comestible mostraba tonos de café rojizo, un poco grasoso. La molienda hecha a mano dejaba ver minúsculos vestigios. Asomaba una gran diversidad de plantas: chiles, cacao, cacahuate, pepita, ajonjolí. Cada ingrediente iba cargado de su historia. Los cacahuates que crecen por debajo de la tierra, hipogea. Las semillas de una calabaza que probablemente fue comida la pulpa y luego usada como recipiente su cáscara. Los manojos de la planta de ajonjolí que secaron apilados en forma de tipí. El cacao que antaño atravesó el país entero en una vasija para un ritual sagrado. Los chiles que cambiaron su identidad y nombre, ya frescos y turgentes, ya secos y marchitos. Todos juntos, revueltos, incorporados en un solo cuerpo de sabor y paisajes prehispánicos, mesoamericanos. Mi abuela dio el visto bueno. Está muy bueno. Tenga la bondad de darme 3 kilos, Chalito. Bueno. Gracias. Bueno, es muy interesante cómo van surgiendo los cuentos, los personajes, porque es como si se fuera escribiendo solo. Entonces yo les cuento un poco sobre las tripas de este cuento. Cuando hablo partiendo de que a mí me gustan mucho las plantas y también la parte histórica, cuando yo comencé a estudiar historia ambiental, cuando fui a Brasil con Rogerio, pues fue como un descubrimiento mágico, porque juntaba un montón de cosas que a mí me gustan y podía hacerme preguntas todavía más interesantes y preguntas infinitas, ¿no? Cuando le pones al paisaje, pues consideras la dimensión del tiempo, la parte histórica. Entonces, bueno, cuando digo que los cacahuates que crecen por debajo de la tierra, pues me lleva a los cultivos de La Mancha, Veracruz, porque ahí se produce mucho el cacahuate y ahí pues es como evoca un paisaje campesino, rural, de dunas
de dunas costeras, de arena. Entonces, pues todo va incluyendo la comida, va incluyendo cómo se transporta la gente, las amistades que tengo con la gente que trabaja en el campo, en sus cultivos, y bueno, o sea, totalmente me lleva para allá. Las semillas de calabaza, pues me recuerdan mucho al pipián de la península de Yucatán, que fue, bueno, ese fue más reciente, un viaje en bicicleta a fines del año pasado, que bueno, ahí la historia sale por debajo de la tierra, literalmente, de los árboles, de todas partes. O sea, esa región, pues, maya, habitada desde hace tantos siglos, pues realmente el hecho de que uno se coma una salsita de calabaza también, pues tiene todas esas implicaciones de una historia muy larga. La ajonjolí, pues me lleva a La Victoria, Veracruz, también una comunidad de la costa donde lo siembran y como la gente pone apiladito así como si fuera un tipí de esos como de Norteamérica para secar, ¿no? Entonces, estar en esa cocina con esos olores, con ese fogón de leña, la comida que se compartió dentro pues de ese escenario que está vivo. Y los chiles, pues, me llevan a Jalapa. A Jalapa, Veracruz, sobre todo porque, bueno, pues a quien es de Jalapa se le dice jalapeño. Y La capital de los chiles. pues no, pero bueno, me recuerda a eso. Entonces, o sea, es un pequeño cuento que me permite ir a esos lugares, viajar con la imaginación, pero también me recuerda que pues todo paisaje pues tiene está impregnado de su pasado, ¿no? O sea, si el paisaje que vemos en el presente puede ser también visto como una acumulación de capas y capas de pasado, y eso es lo que lo hace también fascinante, ¿no? Sí. Adi, es bellísimo esta su observación, y cuando ustedes comentaba de su cuento y comenzando a hablar de su abuela, yo comencé a pensar un poco que los paisajes que nosotros, en el caso de su cuento, son muchas. No hay una específica paisaje, pero un conjunto de paisajes, y como que esa relación suya con el pasado, con los paisajes, con las memorias, pueden ayudar a construir algo que era una reflexión. Y muchas veces tan rica cuanto en términos académicos para se discutir estos paisajes. Y me recordaba, por ejemplo, un artículo de William Cronon, Why the Past Matters. En este artículo, él decía sobre la importancia del pasado en la forma de nosotros nos identificarmos con nuestra propia cultura. Por tanto, cuando ustedes presentan un conjunto de paisajes mexicanos, de diferentes regiones y con diferentes tipos de sensaciones, de sentido, de sabores, de especies botánicas, de algo típico de una región, y que al mismo tiempo es parte de ustedes, es tú, es México. Y cuando tú dices eso, también me emociona, porque yo tengo una relación muy afectiva con México, con diferentes regiones que conozco en México, y con las personas, y con toda esta efervescencia cultural y toda esa distinción, y que al mismo tiempo es distinto, pero al mismo tiempo unifica, trae una identidad. Entonces, bellísimo su cuento. Gracias, Ade, por compartir Gracias. con nosotros. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes también gustaría compartir alguna cosa? Sí. Me gustaría de compartir, y también continuando con este debate sobre la literatura y la paisaje. Como dice, para mí, yo cuando tenía 15 años, fue la primera vez que entré en contacto con García Márquez. Y fue en contacto a partir de 100 años de soledad.
Y esta obra fue tan impactante, que yo pensaba que en aquel tiempo, después de leer García Márquez, yo pensaba, nada es necesario, más nada para se escribir, porque este cuento, el completo, la completud de una obra que para mí fue un encuentro. Yo tenía apenas 15 años, no era una cosa, no era una reflexión tan construida, pero era algo que me impactó muy ricamente por todas las cuestiones complejas que el cuento trazía y también, sobre todo, la relación entre esta historia de esta familia, los Buendía y con todas las paisajes colombianas. Y a mi relación un poco con estos paisajes montañosos, yo gustaría pedir a usted que compartisse una imagen que pedí para escoger y que también tiene una relación también con Colombia, porque es una región en Minas Gerais donde yo nací y esta es una región de montañas y también de cafezales. Como ustedes pueden ver, son plantaciones de café y cuando yo era niño, yo acostumbraba a subir en alto de la montaña de casa de mi abuelo y costumbraba pasar horas olhando para este horizonte con las montañas al fondo y todo esto era muy impactante. Pero cuando con 12 años, mis papás mudaron de Minas Gerais para interior de Brasil, en Goiás, y este viaje fue una experiencia muy distinta. Si ustedes quieren, pueden tirar esta imagen. La viaje fue el primer encuentro que yo tuve con el Cerrado. Y esta relación con el Cerrado fue una relación de, no sé exactamente la palabra, en, porque extrañar en español era una cosa, era algo de, era una sensación de estar presente en un ambiente totalmente desconocido. Ese desconocimiento, tal vez la palabra mejor seja desconocimiento, ese desconocimiento de esta paisaje más plana, a dónde estaban las montañas, a dónde estaban las árboles grandes y por qué las árboles eran retorcidas. Yo había visto algunas de esas imágenes en preto y blanco en los libros de geografía, pero la vastidad del sertán fue algo que me impactó muy drásticamente. Y al mismo tiempo, una sensación, porque toda la relación con la paisaje había sido colonizada por aquelas imágenes estéticas de beleza, como Rogério mesmo disse, espirituales, era uma coisa espiritual, contemplar toda esta montanha azulada e este horizonte era algo que me levava para um nível de, até mesmo de espiritualidade. E a relação com o Cerrado foi este estranhamento, esta complexidade e desconhecimento. Pero después, lendo sobre la literatura de Cerrado, sobre todo con este hombre, este gran escritor, Guimarães Rosa, Juan Guimarães Rosa. Sagarana está acá conmigo porque en este es mi cuento favorito. Es Augusto Matraga, que es algo, no sé si ustedes conocen, no hay tiempo de hablar sobre Augusto Matraga, pero es para mí ahora y a vez de Augusto Matraga, mi cuento favorito de García Márquez. Pero después, aquí en Goiás, entré en contacto con la literatura de Bernardo Ellis, que era contemporáneo de Guimarães Rosa y que escribió un poco antes un cuento belísimo que se llama Ñola de los Ángeles y la Cheia del Corumbá. Y es una historia de una familia de inmigrantes que veio para el interior de Brasil y de una noche trágica en que esta familia fue
tragada pelas correntes del río Corumbá. E ustedes lembram del río Corumbá, Jorge também, Sí, porque tivemos, nosotros estuvimos lá. vivimos en la escuela Sí. de Solcha, De Solcha, banhando. bañando las cachoeiras del río Corumbá. Maravilha. Entonces, y hoy yo puedo me relacionar con ese tipo de viaje pela literatura y pela las paisajes, también haciendo eso por la historia ambiental. Né? E eu gostaria, neste momento, de saludar meus companheiros, meus confrades do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e também do Instituto Cultural Bernardo Ellis, que são as pessoas que, de alguma forma, han me motivado a escrever também literatura. E durante esta pandemia, ha despertado em mim o desejo também de escrever. E como vocês, eu trouxe também um cuento que também Pedrito me ajudou a traduzi-lo e corrigimos espanhol. Pedrito Gran Gómez, Pedrito, gracias. grande Gracias, Pedrito. Pedrito. Gracias, Pedro. Y este cuento es un poco sobre la dramaticidad de la paisaje de Cerrado, como Guimarães Rosa o mesmo Bernardo Ellis han comentado y descrito de una forma belísima. Y me aventuré para escribir la historia de un pequeño cuento sobre la historia de un día en que la muerte resolvió caminar pelas paisajes de Cerrado y los trazos de la muerte en este ámbito. Entonces, el nombre del cuento es Septiembre y el lino de las almas. La muerte había despertado temprano esta mañana de septiembre. Era un septiembre amarillento, de color de la paja oxidada, al igual que el maizal en vísperas de la cosecha. Ese septiembre se parecía a muchos otros, con la misma sonolencia ocasional que rayaba en el viento cuando el sol pasó el meridiano. En esta cáustica mañana de fines de septiembre, el mareo matutino fue acompañado por un baile moro en la temblorosa sensualidad de la hierba salvaje, agitando una figura nublada en el panorama adyacente. La sequía tiene siempre esta capacidad debilitante de soplar un estupor en las personas. Tampoco era solo el aire de un hemisferio intransitivo que cada agosto y septiembre avasala. Fue una destrucción madrugadora, decidida por sus deberes, que amaneció en esta mañana amarilla de fines de septiembre. La destruidora abría camino a través de los campos, limpios, sucios, abiertos y cerrados, aproximando cerca del bosque en las horas de la tarde. A la luz abrasadora de esta tarde, una lechura, fundada en un tronco seco y retorcido de un piquizero. No sé si ustedes saben, el piquizero es una ave de Pequí, que es una especie muy típica de Cerrado, un tronco seco y retorcido de un piquizero falecido. Descansaba esperando el resplendor crepuscular su presa nocturna. El sol, sin brillo, permanecía colgando en el cielo gris, humeando el indicio colérico de los últimos incendios, anunciando que las aguas de siembra bordeaban el próximo mes. La mala, a su vez, seguiu seu conhecido caminho, acariciando las hierbas secas, marchitas y entrelazadas en el campo. En el camino, sorprendió la lechura de su descanso, y que, en el estalido despertado, de repente huyó, lanzando un grito crónico y agudo, típico de su naturaleza de presa. Su rugido resonó con una ola, un presagio frío y delgado que paralizó los bosquimanos del oeste. Y estos bosquimanos, criaturas fronterizas de historias silenciosas, a raíz de otras muertes, amantes encalados en humo negro, quienes, indulgentes del grito de la lechuza, jugaron la fianza de la desgracia, improvisando un en nombre del Padre. Es una oración segura de abolición,
lo que vincula el anuncio de cualquier tema siniestro. A los lejos, legos al norte, el suave sonido de un estruendo anunciaba la llegada de los vapores acuosos y calientes de los vientos equinocciales. Octubre saludó, y pronto los pioneros del fuego regresaron a su laborío. Y esta es solamente una parte del cuento, pero la historia es un poco trágica. Gracias, gracias. Pero yo saludo a mis amigos Nilson, Jaime, por ejemplo, que ha encorajado a decir, es importante también para ustedes, para nosotros que lidamos con la academia, la historia, la geografía, también lidarnos con estas cuestiones artísticas. Y para mí, este tiempo de pandemia hay también, como dice en el comienzo, rompido con estas fronteras o con estas relaciones más formales de pensar lo conocimiento y las formas de producir el conocimiento. Y esto para mí es algo que me dice mucho de lo que pienso como las paisajes autobiográficas, porque es mi relación con este ambiente y que al mismo tiempo me ayuda a escribir o a refletir sobre las cuestiones de devastación del cerrado, toda esa historia de expansión de la frontera agrícola, como los bosquimanos, que son personas que los historiadores ambientales precisan, especialmente en Brasil, escribir más, porque son figuras silenciadas por nuestra propia historiografía. Lucas, que probablemente estará nos escuchando, hay comentado Lucas, que es alumno de Jorge, siempre tiene dicho, es necesario escribir sobre los bosquimanos, los mateiros en portugués. Sí. Qué lindo, Sandro. A mí tu cuento me recuerda mucho cuando pues nos reunimos, nosotros tres estábamos ahí, como decía antes Rogerio y Sandro, en la escuela de Solcha, de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental. Gracias a ese evento tuve la oportunidad de ir al Cerrado, que para mí de México pues es algo muy lejos, es muy remoto, que es toda la región del centro de Brasil. El otro día en otra conferencia Sandro decía que el Cerrado tiene más o menos 2 millones de kilómetros cuadrados, que eso es el territorio de todo México. Entonces es una cosa inmensa. Y a mí, hablando otra vez un poco de sentidos, una de las cosas que más recuerdo es lo seco del ambiente. O sea, recuerdo que a varios nos salió sangre de la nariz porque era un aire muy, muy, muy seco. Y esa misma, pues, esa misma resequedad, pues, también hace que, bueno, el aire se vea, bueno, no sé qué efecto tenga, pero los atardeceres son increíbles, son muy bonitos, el cielo muy abierto, muy amplio. Ajá. Rojo, ¿no? Sí. Sí, y eso, y ver la diversidad de plantas y animales que hay en ese ambiente es impactante. O cómo el fuego también juega un papel, pues, natural muchas veces en el cerrado, pero a la vez tiene una cantidad de agua en el subsuelo impactante, ¿no? Entonces, cuando nosotros fuimos, aquella vez que era octubre de 2017, visitamos la cascada que mencionó Sandro, el salto de Corumbá. Corumbá de Goiás. Y tenía un poco de agua y bueno, todos fuimos, nos metimos un poquito, pero unos meses después, Sandro nos envió otra foto, que eso ya era otra cosa. Entonces, eso me hace pensar en dos cosas. Uno, que es que el paisaje es diferente, depende de cuándo vayas, qué época del año, ¿no? Tendrá más agua, menos agua, te encontrarás una gran lluvia o un incendio que acabo de pasar. Adi, não é um cenário fijo, né? Não é em hipótese alguma. Está sempre cambiando, há uma dinâmica própria, ¿no? Un paisaje cambiante. Es algo esto que ustedes dicen es muy importante para los historiadores ambientales, sobre todo al lidar, por ejemplo, con ciertas fuentes como las narrativas de los viajantes. Importante saber
en la época de año que les están describiendo, porque dependiendo de del mes, por ejemplo, estoy escribiendo mi cuento y mi cuento es septiembre, ya la llegada de octubre, que cuando las lluvias comienzan a llegar, por tanto, los meses más seco, septiembre y octubre, la paisaje es completamente diferente si ustedes ver esta paisaje en noviembre, diciembre y enero. Entonces, porque hay esta lo paisaje cambiante, que es importante. Y esto es algo que yo aprendí a lidar con el cerrado. Aprendí a respetar las temporalidades de esta naturaleza y conocer y percibir las bellezas que cada temporalidad tiene. Hay una época para todas las cosas en el cerrado, una época para las lluvias, una época para la seca, una época que los vientos son diferentes, el cielo es completamente diferente. Entonces, esto tiene una belleza, para mí es algo bellísimo. Por tanto, cada mes yo espero, hay una expectativa de encontrar la belleza reinante en cada uno de esos meses. ¡Ay, qué lindo! Pues sí, al final también otro punto que quería traer que acabo de pensar es que aunque estamos hablando de autobiográfico, donde el auto pues es yo, es una persona, no es muy bien así porque toda percepción pues incluye a más personas. O sea, ese recuerdo del cerrado pues incluye a ustedes, a toda la gente que estuvo ahí, de manera que eso se traslada también a nuestra investigación. O sea, esos paisajes se construyen entre varios y pues todo trabajo es en equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues si les parece bien, pasemos al último tema, que es el tema de la música, que pues a todos nos encanta. No sé, Rogerio, ¿tú tienes algún comentario? No, no, por ahora no. Porque yo sé que Sandro está súper preparado para este momento. Sí, claro. Entonces, quería nada más hacer un pequeño, un comentario para después darle todo el foco, todo el tiempo a Sandro. A mí una música que me lleva a los paisajes andinos es el cóndor pasa. Sí, Así. clásico. Yo no sé qué tiene, pero es que de verdad me lleva a las montañas de los Andes, ¿no? Entonces ese era mi pequeño comentario musical de cómo una obra, pues que percibimos a través del oído, realmente te transporta a un lugar tan lejano y con todo lo que tiene, ¿no? La montaña, la gente que vive ahí, el cóndor mismo, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues Sandro, por favor. Sí, gracias, Ade. Gracias por esta interesante introducción. También hay muchas músicas que me remeten a la América Latina, en la sonoridad, como por ejemplo Mercedes Sosa, para mí es una alma grande de Latinoamérica. Pero yo gustaría de hablar un poco de esta cuestión de música, que es un tema que música y paisaje, porque primero, yo soy muy musical. Muchas veces Regiane reclama porque yo escucho música 24 horas. Es algo que yo siento necesidad de la musicalidad. Y no hay una musicalidad, hay varias. Y depende de la situación, de relación de paisaje, una música para viajar, una música para estudiar, una música para leer una literatura, una música para un cantar, una reflexión con mi esposa, una música para caminar, una música. Entonces para mí, la musicalidad es parte integrante de mi personalidad. Y yo gustaría decir, por ejemplo, aprendí a tocar la guitarra pequeñito ainda. Y yo fiz un ejercicio interesante que cuando tal vez 14, 13, 15 años, yo conseguí
transpor, porque no tenía aulas de piano, pero yo iba para la iglesia de mi ciudad, en Goiás, en Ceres, y tinha um piano, e eu tinha autorização para estudar este piano, e eu transpunha as notas musicais da guitarra para o piano. Então, aprendi sozinho, isso foi alto instrutivo, essa formação musical com o piano, e a musicalidade é algo muito, muito, muito importante em minha identidade. E quando estávamos pensando sobre a relação entre a musicalidade e as paisagens, uma coisa que para mim foi muito forte, e lembrando que essas paisagens autobiográficas são também relações com nossas memórias. E eu tenho uma memória afetiva muito importante, muito relacionada com esse tipo de musicalidade, que é a música caipira, que seria a música rancheira brasileira, muito específico, um tipo de musicalidade que me recuerdo, por exemplo, que quando na casa de meu abuelo, então essas memórias afetivas e as pessoas que para nós são muito próximas. Mi abuelo, de la parte de mi papá, Domingos, Vantuil Domingos da Silva, mi abuelo acordaba muy cedo, muy temprano, para ordeñar las vacas, y 4 horas de la mañana él acordaba y él ligaba el radio. Y esto inicio de los años 80, 70, finales de 1970, inicio de 1980, y había una musicalidad, y yo consigo sentir los odores, por ejemplo, de lo querosene. ¿Lo querosene? El queroseno. El queroseno, por ejemplo, para que utilizaba para acender la fornalha, para hacer el café, y todo eso, la música tocaba, y era una música ranchera, que me lembro, como por ejemplo, Chico Mineiro, Luar do Sertão, Cabocla Teresa, Chico Mulato, La Coxa de Retalho, son cancioneros, músicas de lo que... ¡Oh, Jorge! Eduardo Sertón. Entonces, son cosas que para mí fueron fundamentales en términos de la construcción de una identidad, y ella está muy relacionada a este mundo rural que yo estudio hoy. Y al mismo tiempo es algo que también en mi historia, porque nosotros tenemos un lugar no campo. En este lugar yo soy como parte integrante de la comunidad, no soy un profesor lá en Pilar. Yo soy parte de los rancheros, las personas que viven en aquella comunidad. Entonces hay una integración y me siento muy, muy feliz. La canción que gustaría de compartir con ustedes, la primera, tengo las dos canciones. La primera canción es una canción que está tocando en fondo en la composición de Villa-Lobos. Para mí, no para mí, lo más importante compositor de la música brasileña, Villa-Lobos. Y esta canción es parte de Sandro, Baquianas. Está muy bajo. La música, no la se música. escuta. Eu vou deixar... ¿Escuchan? ¿Sí? Ahora sí. Pero esta música, no, es só mostrar un poquito de ella, porque voy a utilizar una versión diferente, un poquito de esta música. Entonces, esta música fue feita en homenaje a su mujer en 1934 y faz parte de la Baquiana Brasileira número 2, la música tocata o el trenzinho caipira, o trenzinho ranchero. Y voy a mostrar para ustedes que voy a cantar un poquito
La versión caipira con la orquesta caipira de Orquesta Paulistana de Viola Caipira, Trenzinho Caipira de Villa Lobos, con la letra publicada en 1976 por Ferreira Goulart, dos grandes poetas brasileiros, que colocou uma letra nesta música. ¿Podem ouvir-me? Un poquito más alto. Más alto, Sandro, más alto. por favor. Vou começar por aí. ¿Escuchan? Ahora sim. Un poquito. Lá vai o trem Poxa, lá vai a rodar, lá vai Miranda e destino, cidade a rodar, lá vai o trem destino, um dia não vem encontrar. O rei vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando entre as estrelas ao mar, correndo entre as estrelas ao mar, no ar, no ar, no ar. De novo. Vai o trem contínuo, lá vai a vida rodando, lá vai Ciranda e destino, cidade lá vai pro dia não me encontrar. Correndo entre as estrelas ao ar, cantando pela terra ao ar. É isso, André. Esta aqui eu gostaria de deixar um abraço para Juanita, em Zacatecas. Juanita, querida. Juanita. Para mi amigo Jorge, en Puerto Rico. Pedrito, los mexicanos, los latinoamericanos. Reinaldo Funes, la segunda música. Una homenaje a mi amigo Reinaldo también. Sandro, con esa música me dieron ganas de ir a caballo allá al rancho y tomar un cafecito. Sí, claro. ¿Por qué no? Tranquilo. La segunda canción que me gustaría de cantar con ustedes. Esta canción, yo voy a continuar con mi sombrero. Sí. Porque esta canción es una canción, ela foi composta por Angelino de Oliveira, que era um compositor e instrumentalista brasileiro, nascido em Itaporanga, interior de São Paulo, em 1888. E faleceu em São Paulo em 1964. Foi na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, que Angelino desenvolveu a maior parte de sua atividade musical, sendo o músico local mais cultuado da cidade. E esta canção se chama Tristeza do Jeca. Olá, como se diria isto em espanhol? La tristeza de lo ranchero. Los campesinos, del campesino, tal vez. El portugués muy avanzado. El lamento de campesino. Esta canción fue grabada primeramente solamente instrumental en 1924. En 1926 ganó una versión con la letra y grabada en la época pelo cantor Patricio Teixeira. Pero somente en 1937 el cantor Paraguaçu grabó esta canción que se tornaría o hino de la música caipira
Buenísimo, Sandro. Me consta que te encanta cantar. Te llevaste mucha música de México. Ah, posso fazer uma homenagem a Juanita também acá? Juanita, se usted está me ouvindo, Juanita me apresentou José Alfredo Jiménez. Eu vou fazer uma homenagem para minha querida Juanita con nuestra música que voy a cantar con ustedes. Voy por un tequila. Un tequila, por tequila. Y me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Ya quedé con el mundo para ti solita. Con mal caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto. Que tú me das ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenía contigo. Adelante con nosotros. Vas a extrañar tristezas en los propios brazos. Lo que está contigo. Voy a buscar el karaoke. Sin poder siquiera derramar tu llanto. Y es que quiere mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. ¡Viva México! ¡Viva! Gracias. Gracias, Sandro. Entonces tenemos de compartir esa parte musical. Buenísimo. Tenemos algunos comentarios y saludos de aquí de Facebook, entonces los voy a leer, ya me los pasaron por aquí. Gracias, gustaría de saber esto. Dice Regina Horta Duarte. ¡Viva Regina! Queridos colegas, qué gusto escucharlos. Ana Marcela Franza. Sensacional. Ana. Ingrid. Ana está en Argentina, Buenos Aires. Sí. Un beso para usted. Un beso. Ingrid es una amiga mía, artista también, artista visual. Nos dice, no cabe duda que el arte se manifiesta en acciones diversas. En este preciso momento donde mente, cuerpo, sentimiento, emoción se conectan. Solo se necesita ser perceptivo, como ustedes. Interesante que viene del lado de un artista. Un artista, sí. Perfecto. Ingrid, sí. Gracias, Ingrid. También le gustó el cuento. Regina, Sandro, a literatura é certamente uma viagem, mas como ficção que é, e portanto sem compromisso imediato com o real, qual a abordagem possível pelo historiador em sua prática, que envolve objetivos diversos do prazer e da profundidade humanística do texto literário? Uma pergunta, posso responder agora, Adi? A Regina ou depois? Pode continuar depois, se quiser, eu respondo agora, se não... Bueno, vamos a leer sí. y vamos respondiendo, tomando las preguntas. Claro. Elizabeth McLean Silva, muy interesante. Ya estoy hablando aquí en portuñol. Ana Marcela Franza, interesante pensar cómo el paisaje está atrapado en la memoria. Es las paisajes autobiográficas. Como un regalo, un presente evocativo, como un presente. Regina Horta, Rogério, como pensar as especificidades do ciclista nas estradas e o ciclista interior de uma grande cidade, onde os horizontes são delimitados por altos edifícios? Buena pregunta sobre ciclismo urbano. Cristiane Fortkamp, Sandro, Adi y Rogério, qué bacana esa discusión abierta sobre, besos. Sobre a afetividade que existe na relação entre os pesquisadores e a paisagem. Se relaciona afectiva entre investigadores y el paisaje.
Juanita Salas, excelente, ¡Juanita! ¡Viva, Juanita! excelente charla. Gracias, amigos, por compartir los paisajes vividos. Sin duda me han ayudado a recrear mis paisajes memorísticos que son recreados en todos mis sentidos. Gracias. Besos, Juanita. Muchos Zacatecas, abrazos viva desde Zacatecas. Zacatecas. Pedrito Gómez. Pedrito. Oh, Pedro, grande Pedro. Gracias, Pedrito. Un abrazo grande a los tres. Es un gusto siempre escucharlos. Jorge Nieves. Jorge. Jorge. ¡Viva Puerto Rico! De Puerto Rico. Óptimo, profesor Sandro. Excelente tertulia sobre el paisaje latinoamericano. Saludos a Adi y a Rogerio. Y en el próximo encuentro de escuela, Jorge y su radio escuela, ¿cómo dice? Radio Solcha. Radio Solcha. Radio Solcha. Radio Solcha ahora. La voz de la historia La voz de la historia ambiental latinoamericana. Juanita Viva. Salas, vamos por un tequila. Así se construyen los paisajes. Sandro, aprendiste bien la música de José Alfredo. Sí, sí. Cristiani, Fort Camp. Próximo encuentro teremos una serenata ambiental. Y a ver, también tenemos otros comentarios aquí en Los Pasa Natasha, que es, ay, mi queridísima amiga Heyani Cogeya, que es la esposa de Sandro, que es una amiga súper querida. Adi, deberías cantar una canción, puedo decir. Claro. Ahora. Ya tararé, el cóndor pasa. No, ustedes deben cantar en portugués. Por favor, canten una canción para mi querida Regiane. Uy, bueno, está bien, cantaré un poquito. Pero ahora que cuando, nada más que termine estos comentarios, aquí, Karin Vargas. La geografía está en toda el arte, se manifiesta en todos los sentidos. Muy bien. Muchas gracias por... Gracias, Alina. ¿Alina? No, Carini. Carini Vargas. Carini Vargas. Sí, pues esos Gracias, son... Carini. Hasta ahora, muchas gracias por los comentarios por Facebook. Y bueno, lanzaron dos preguntas para Sandro y para Rogerio. No sé si gustarían comentar algo sobre eso. Claro, claro. Yo permanezco con mi sombrero. Como quieras. Muy bien. Permaneceré con mi sombrero. Perfecto. Entonces, la pregunta de Regina es muy interesante. Y cuando escuchaba, lembréme mucho de una amiga nuestra, Luciana Murare, que publicó un libro bellísimo, 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 que se llama Naturaleza y Cultura en Brasil. Y el trabajo de Luciana es sobre la literatura realista de final del siglo XIX, inicio del siglo XX, y como que este tipo de literatura, y que para mí también es un tipo muy próximo de modernismo que Bernardo Ellis en Goiás, y que también Guimarães Rosa hace un poco. No quiero confundir las escuelas literarias, pero es un tipo de literatura donde la naturaleza estaba completamente indiferente a todas las estupideces que la sociedad humana ha sido en nuestra sociedad. Y muchas veces ella era pasiva, completamente pasiva, indiferente, o muchas veces ella era vingativa en decir, ustedes agieron de esta forma, entonces han de arcar con estas consecuencias. Entonces, es un tipo de reflexión muy interesante porque Murare trabaja, por ejemplo, con la visión del pensamiento positivista en Brasil, que no final del siglo XIX, inicio del siglo XX, era muy interesante en pensar que nuestro problema, o problema de Brasil como una nación, era de nuestro subdesenvolvimiento,
era la exuberancia de la naturaleza, porque nosotros no teníamos esfuerzos climáticos que nos empurravam, nos motivavam ao desenvolvimento industrial. E, portanto, a natureza, ao invés de ser um benefício, era um malefício em termos de desenvolvimento de nossa sociedade. E este pensamento de la natureza como algo hostil, algo negativo, algo indiferente, dominou parte desta literatura com as histórias de la sequía, as histórias de las enchentes, las histórias de las doenças tropicales y muchas otras historias. La relación de, por ejemplo, hablé de Contoñola dos Anjos y la cheia de Río Corumbá. Es una historia muy dramática porque esta familia que fue completamente destruida por este ambiente, destruida por las doenças, destruida por las plagas, y los últimos miembros de esta familia son destruidos por la cheia de los ríos, la cheia. ¿Cuál es la palabra? Cuando sube mucho el nivel del agua. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cheia mismo? No, híjole. No. Llena. Cuando se llena el cauce y puede provocar hasta inundación. Inundación, gracias, Ade. Entonces son tragados por esta inundación y destruidas en la cascata. Todas esas familias son devoradas pelo río. Entonces el río no quería saber, la naturaleza era completamente indiferente a esta sociedad. Yo pienso que este es un ejemplo típico de cómo que los historiadores ambientales pueden utilizar la literatura como una forma de representación social, de cómo que determinada sociedad entiende, piensa, se relaciona y cómo que estos mecanismos culturales interfieren, por ejemplo, en la manera de legislar, en la manera de expandir, en la manera de lidar con nuestra naturaleza. Muchas veces tentando conquistarla, muchas veces tentando dominarla. Entonces, yo pienso que la literatura ayuda mucho a los historiadores ambientales en esta interpretación de la relación de nosotros con ese mundo natural. Gracias, Regina, y un abrazo para Luciana Murare cuando ella vea esta charla. Un beso, Luciana. Okay. ¿Puedo hablar entonces? Claro, Regina, sí. Qué bueno, por 2 días estamos juntos. Entonces, Regina, o que tengo a hablar sobre los ciclismo en una paisaje urbana. Es muy interesante porque o ciclismo es la misma cosa. Se va de punto A al punto B de automóvil es una cosa. O se va de bicicleta es otra porque los sentidos se aumentan mucho. Entonces, escuchan más cosas, mas en un contexto urbano puramente, lleno de prédios y todo, es interesante las trocas que tiene con los peatones y las trocas que tiene con los ciclistas. Estoy con un aluno ahora que estamos estudiando las tribus de los ciclistas. Entonces, nós temos una categoría de los ciclistas pobres, que usan bicicletas viejas, que venden pasteles, que venden cachaça, café, etc. Temos algumas coisas muito interessantes, alguns ciclistas muito ricos, com bicicletas caras. Lucas diz que são os ciclistas que não dão buenos dias, né? Então, se percebe muitas coisas e há uma interação muito grande entre os peatones, entre os motoristas e uma percepção um pouco maior da coisa. Em termos ambientais, é interessante que você pode escutar pássaros cantando, sapos e todos. Então, é como se fosse uma ampliação dos sentidos em um meio urbano. Só para terminar uma coisita rápida, é que eu prefiro, quando pedalo, usar roupas comuns, não uso os uniformes de ciclista, a mim não me gusta. Mas é interessante, uma vez estava andando
Existem alguns tipos que se encontram nas grandes carreteras que são completamente loucos, são peatones que ficam andando, são andarilhos que se fala, são loucos, com as barbas grandes, os pelos grandes, mal vestidos, andando. E eu me aproximei de e estava numa subida, ele estava andando, me aproximei de bicicleta, ele começou a falar comigo, pensando que eu também era louco, um peatão louco que estava virando o mundo. Foi muito interessante, porque não há barreiras entre os ciclistas, é uma coisa muito comum. Mas então é interessante essa coisa de perceber a paisagem usando como ferramenta uma bicicleta. Es esto. Ay, genial. Eso, bueno, a mí me recordó ahora que cuando vivía en Río, mi medio de transporte era solo bicicleta y es increíble cómo ahí en Río, a pesar de todo lo urbanizado que ya está, yo vi una capibara al lado de la ciclovía, monos, Canários, tucanes, é todo. teyú, que es como un reptil más o menos grande. Y es algo que a mí me sigue impactando de Río, que con todo o sea, a pesar de que hay contaminación, hay una gran densidad de población, es una ciudad muy grande, todo lo que está, la base que tiene de montaña, del mar, hace imposible no meterse en ese paisaje, Claro, o sea, claro. por eso creo que ahí, Involucrado por la paisaje. ¿No? sí, creo que es imposible no estudiar historia ambiental ahí, porque Claro. está por todas partes, ¿no? Y está, pues, yo me acuerdo haber pasado por la lagoa, que ya está muy transformada, pero de todos modos, pues un atardecer realmente te paras la bicicleta y te pones a verlo porque no se puede, no se puede ser insensible ante esa expresión natural tan exagerada en mi punto de vista de Río de Janeiro, ¿no? Sí, Entonces, claro. bueno, con ese Bueno. recuerdo de Río, pues creo que ya está llegando la hora de despedirnos. Sí, claro. Muchísimas gracias. Entonces, no olvides de cantar una canción. Bueno, está bien. Voy a cantar un pedacito, no Sí. lo voy a pensar tanto, de mi único gran éxito en portugués. ¿Cuál es, Adi? No, bueno, puedo cantar la de Garota de Ipanema. Emma. O la de Deixe-me ir, de Cartola. Sí, Cartola. Pero solo si me ayudan, ¿sale? Sí, Y ahí ya sería nuestra canción de despedida. De despedida, claro. Bueno. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar quando a me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Muito bem. Valeu, gente. Valeu. Muchas gracias a todos. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Muito obrigado. Sandro, me arruma um chapéu desse. Eu estou precisando, viu, cara? Não tem nada na cabeça. Poxa. Meu abraço. Muito obrigada. Alô. Muchas gracias. Um abraço grande. Um abraço, gente. Gracias, Alô. Natasha. Muito bom estar com Adrián. você. Muito obrigado. Graças, Muito obrigado. Natasha. Gracias, Sandro. Adrián. Gracias, Rogério. Tchau, Adi. Tchau, Sandro. Tchau. Buenas noches a todos. Beijo. Viva Solcha! Viva América Latina! Viva Solcha! Beijinho. Beijos.
Ya nos fuimos. Ainda está Não online. sei. Live. Não. Adrián, precisa nos tirarnos de